América. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Hoy especial sobre Estados Unidos a propósito de la nominación de Donald Trump como el candidato presidencial republicano. Está hablando en estos momentos en vivo, vamos de inmediato con lo que está diciendo cuando acepta la nominación presidencial. Escuchemos. Haya visto, ese gobierno le ha fallado a los núcleos urbanos de Estados Unidos. Acuérdense de eso. Se ha quedado corto en la educación, en la creación de empleos. Les ha fallado en el combate a la delincuencia en todas las formas y en todos los niveles existentes. Cuando yo sea presidente, voy a trabajar para asegurarme de que a todos nuestros niños se les trate de forma igual y que se les proteja por igual. Cada medida que yo tome, me voy a preguntar, ¿acaso esto va a mejorar la vida a los jóvenes ciudadanos norteamericanos en Baltimore, Chicago, Detroit, Ferguson, que tienen los mismos derechos de vivir sus sueños que cualquier otro niño en Estados Unidos, cualquier otro niño? Hacer que la vida sea, o resguardar la vida para todos los ciudadanos norteamericanos, tenemos que enfrentar las amenazas crecientes a las que nos enfrentamos de fuera de nuestro país. Vamos a derrotar a los bárbaros del Estado Islámico y lo vamos a hacer rápidamente. Una vez más, Francia ha sido víctima del terrorismo islámico brutal. Hombres, mujeres y niños tuvieron sus vidas cegadas de forma truculenta, vidas arruinadas, familias desgarradas. Es un país de luto. El daño, devastación que pueden infligir los radicales islámicos es algo que se ha visto una y otra vez en el World Trade Center, en una fiesta de oficina en San Bernardino, en un maratón en Boston, en un centro de reclutamiento militar en Chattanooga, Tennessee y muchos otros lugares. Hace pocas semanas en Orlando, Florida, 49 ciudadanos norteamericanos fueron muertos de forma salvaje a manos de un terrorista islámico. Esta vez, el objetivo del terrorista fue la comunidad LGBT. Inaceptable y lo vamos a parar. Como su presidente, yo voy a hacer todo lo que tenga en mi poder para proteger a nuestros ciudadanos LGBTQ de la violencia y opresión, de esa ideología odiosa del exterior. Créamelo. Y debo decir, como republicano, es tan grato escucharles dando vítores por lo que acabo de decir.
Para protegernos del terrorismo, tenemos que centrarnos en tres cosas. Necesitamos tener el mejor sistema para recabar inteligencia, el mejor sistema para recabar inteligencia en todo el mundo. Tenemos que dejar atrás la política fallada de construir naciones y provocar cambios de regímenes que Hillary Clinton impulsó en Irak, Libia, Egipto y Siria. En lugar de eso, habremos de trabajar con todos nuestros aliados que comparten nuestro objetivo de destruir el Estado Islámico y de acabar de una vez con el terrorismo islámico. Hacerlo de inmediato, rápidamente, vamos a ganar y vamos a ganar velozmente. Y esto incluye trabajar, colaborar con nuestro mayor aliado en la región, el Estado de Israel. He dicho recientemente que la OTAN ha quedado obsoleta porque no cubría el terror de forma apropiada. Y también he dicho que muchos de los países miembros de la OTAN no estaban ocupándose o responsabilizándose por la parte que les compete justamente. Como siempre, Estados Unidos paga el costo de eso. De ahí a poco se anunció que la OTAN va a crear un nuevo programa a fin de combatir el terrorismo. Es un paso cierto, correcto, en la dirección correcta. Por último, y lo que es sumamente importante, tenemos que suspender inmediatamente la inmigración de cualquier país que haya sido afectado por el terrorismo hasta que no se establezcan mecanismos de verificación de los antecedentes de las personas y que sean sistemas que se hayan puesto a prueba. No queremos a esas personas en nuestro país. Mi opositora ha solicitado que se haga un aumento de 550%. Piénsenlo, no es creíble, pero es lo que está sucediendo. Ella pide un aumento de 550% de refugiados sirios por encima de los flujos masivos de refugiados que ya entran en nuestro país bajo el liderazgo del presidente Obama. Ella propone que lo hagamos a pesar del hecho de que no hay ninguna forma de tamizar o investigar los antecedentes de estos refugiados a fin de saber quiénes son y de dónde provienen. Yo solo quiero dejar entrar a aquellos individuos a nuestro país que vayan a apoyar nuestros valores y que vayan a amar a nuestro pueblo. Quien quiera que refrende y apoye la violencia, la opresión y el odio no es bienvenido en nuestro país y jamás será bienvenido en nuestro país.
Décadas de niveles altos de inmigración han dado lugar a sueldos más bajos y mayores niveles de desempleo para nuestros ciudadanos, principalmente para los trabajadores latinos y afroamericanos. Vamos a crear un sistema migratorio que funcione y uno que funcione para el pueblo norteamericano. El lunes hablamos con padres cuyos hijos fueron muertos por inmigrantes ilegales, Mary Ann Mendoza, Savin Durden y mi amigo Jamil Shaw. Son 3 representantes valientes de los miles que han sufrido tanto. En todos mis viajes por ese país, nada me ha afectado más a mí. Nada llega cerca de conmoverme tanto cuanto a el tiempo que he pasado con los padres y madres que han perdido a sus hijos a la violencia que se derrama a través de nuestras fronteras. Es un problema que tenemos que resolver y lo vamos a resolver. Esas familias no tienen ningún grupo de interés especial que los represente, no hay manifestantes que los vayan a proteger y no hay nadie que proteste o se manifieste a su favor. Mi opositora nunca se va a reunir con ellos ni tampoco compartir su dolor. A cambio de eso, mi opositora lo que quiere es establecer ciudades santuarias. ¿Dónde estaba el santuario para Kate, o el refugio para Kate Steinle? ¿Dónde había un refugio seguro para los niños de Mary Ann, Savin y Jamiel? ¿Dónde había ese refugio seguro para todos los... Es tan triste hablar sobre esto porque es un problema que se puede resolver de forma tan rápida. ¿Dónde había el refugio seguro para todos los demás ciudadanos americanos a los cuales se les dio la muerte de forma tan brutal y que han sufrido de forma tan horrenda? Esas familias americanas heridas han quedado solas, pero ya no lo están. Esta noche, este candidato y todo el país está al lado de ellos, en su rincón, para apoyarlos, para enviarles nuestro amor y nos comprometemos en su honor que vamos a salvar innumerables familias del sufrimiento y destino que ellos sufrieron. Vamos a erigir una gran pared, un gran muro fronterizo para detener la inmigración ilegal, para parar las pandillas, la violencia y las drogas que se derraman hacia nuestras comunidades. He tenido el honor y la honra de recibir el apoyo de los agentes de la patrulla fronteriza norteamericana. Y habemos de trabajar directamente con ellos para proteger la integridad de nuestro sistema de inmigración legal, repito. Al ponerle término a esa situación de capturar y liberar, evitaremos un ciclo de contrabando humano. Los cruces ilegales fronterizos se reducirán, habemos de detenerlos y ya no sucederán en adelante. Créanmelo.
La paz será restaurada al aplicar las reglas para millones quienes se han pasado el límite de sus visas. Nuestra legislación, las leyes finalmente recibirán el respeto que ameritan. Esta noche quiero que todo norteamericano cuyas exigencias de seguridad de inmigración han sido negadas y que todos los políticos quienes se los han negado, que escuchen muy detenidamente las palabras que estoy a punto de pronunciar. El día 21 de enero del año 2017, el día en que yo tome el juramento presidencial, los norteamericanos finalmente se despertarán en un país donde la ley de los Estados Unidos se aplique. Habremos de ser considerados y mostraremos compasión hacia todos, pero mi mayor compasión habrá de ser hacia nuestros propios ciudadanos que padecen de esta situación. USA, USA, USA. Mi plan es lo opuesto de la política de inmigración peligrosa y radical de Hillary Clinton. Los norteamericanos quieren alivio de una inmigración sin control, que es lo que tenemos en la actualidad. Las comunidades quieren ese alivio. Sin embargo, Hillary Clinton está proponiendo una amnistía masiva, con inmigración masiva y con ausencia de la ley masiva. Su plan habrá de abrumar vuestras escuelas y hospitales, reduciendo sus empleos y salarios y haciendo más duro para los inmigrantes que han llegado recientemente salir del terrible ciclo de pobreza por el que atraviesan en la actualidad, haciéndoles prácticamente imposible el unirse a la clase media. Yo tengo una visión distinta para nuestros trabajadores. Se inicia con una nueva política de comercio justo, nueva, que proteja el empleo y que se enfrente ante aquellos países que hacen trampas, de los cuales hay muchos. Ha sido un mensaje preclaro de mi campaña desde el primer día y habrá de ser una característica preclara también de mi presidencia desde el momento en el que asuma el cargo de la presidencia. He ganado miles de millones de dólares en tratos comerciales y de negocios. Ahora haré que nuestro país sea rico de nuevo, una vez más. Utilizando a los mejores empresarios de nuestro país con los que contamos, vamos a hacer que los malos tratos comerciales que tenemos se conviertan en acuerdos y tratados comerciales magníficos. Norteamérica ha perdido prácticamente una tercera parte de sus trabajos manufactureros desde 1997, después de la puesta en práctica de tratos comerciales terribles apoyados por Bill y Hillary Clinton. Recuerden, fue Bill Clinton quien firmó el Tratado de Norteamérica de Libre Comercio, el TLACAN, uno de los peores tratos comerciales que tuviera jamás nuestro país o cualquiera otro. Nunca jamás otra vez.
Voy a traer de vuelta nuestros empleos a Ohio, a Pensilvania, a Nueva York, a Michigan y a todos los Estados Unidos. Y no voy a dejar que las compañías se vayan a otros países despidiendo a sus empleados en el camino sin consecuencia alguna. No va a suceder así. No más. Mi opositora, por otra parte, ha apoyado virtualmente todos los tratados comerciales que han venido destruyendo nuestra clase media. Ella apoyó el Tlacán y ella apoyó la entrada de la China a la Organización Mundial de Comercio. Otro de los errores colosales de su marido. Ella apoyó el trato comercial que aniquiló empleos con Corea del Sur. Apoyó ella también la Alianza Transpacífica, que no solo destruirá nuestra industria manufacturera, sino que hará que los Estados Unidos se vean sujetos a los dictámenes de gobiernos extranjeros. Y eso no va a acontecer. Me comprometo a no firmar jamás un acuerdo comercial que lesione a nuestros trabajadores o que disminuya nuestra libertad e independencia. Nunca, jamás habremos de suscribir tratados comerciales malos. Norteamérica siempre irá primero. Norteamérica siempre irá adelante. En lugar de eso, haré tratos individuales con países a nivel individual. Ya no tendremos estas transacciones masivas con muchos países que tienen miles de páginas de extensión y que nadie en nuestro país siquiera lee ni puede comprender. Vamos a aplicar todas las violaciones de comercio contra cualquier país que cometa trampas. Vamos a aplicar esa legislación. Esto incluye evitar el robo ultrajante de China de la propiedad intelectual junto con el dumping comercial y la manipulación comercial. Ellos son los más grandes que han hecho eso. Son los mayores manipuladores de la moneda que hayan existido jamás. Nuestros terribles tratados comerciales con la China y muchos más habrán de ser renegociados en su totalidad, lo que incluye la renegociación del Tratado de Libre Comercio de la América del Norte para tener un mucho mejor trato para los Estados Unidos, y nos saldremos si no obtenemos precisamente ese trato. Nuestro país. Las palabras de Donald Trump en su discurso en vivo que está pronunciando entonces en Cleveland en la aceptación formal de la nominación como candidato presidencial del Partido Republicano. Buena parte ya de lo que se había anticipado de su discurso, que se había filtrado horas antes a la prensa, ya lo ha pronunciado. Vamos a aprovechar de desmenuzarlo en los próximos minutos con los invitados que ya les voy a presentar un poco más adelante. Antes quiero mostrarles la pregunta que estamos formulando en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl para que sepa entonces, y usted pueda participar también, cuál es la opinión que tiene sobre lo que está ocurriendo en Estados Unidos. No sé si podemos ver ya la pregunta que tenemos en pantalla. Bueno, ¿quién cree que va a ganar las elecciones presidenciales en Estados Unidos? Y están las dos alternativas, Hillary Clinton y Donald Trump. Usted vota y bueno, nosotros le vamos a mostrar los resultados más adelante. Vamos a saludar a Donald Trump, la figura del momento. Está hablando en estos momentos en la Convención Republicana. Vamos a presentar a quienes nos van a acompañar esta noche en esta conversación. Patricio Zamorano, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Analista político, académico residente en Washington, D.C., director ejecutivo de la consultora Infoaméricas.info. Gracias por estar aquí. Un tremendo placer. Está con nosotros Sebastián Valenzuela. Gracias, Sebastián, por estar aquí. Profesor de la Facultad de Comunicaciones de la UC, PhD en Comunicaciones de la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y experto en comunicación política y opinión pública. Bienvenido, buenas noches. Muchas gracias.
Fernando Estensoro, analista internacional de la Universidad de Santiago. Fernando, gracias por estar aquí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y Guido Larsson, analista internacional de la Universidad del Desarrollo, de la UDD. Gracias, Guido, también por estar aquí. Bienvenido. Gracias por la invitación. Guido, comienzo contigo. Donald Trump se paró arriba del escenario y parecía estar todo bien, y a los pocos minutos prendió el lanzallamas y salió contra todo lo que se movía. Es decir, lo que ya le habíamos escuchado, pero elevado al cubo. ¿Esto era lo que se estaba esperando o sorprende aún así? A ver, es muy sorprendente, la verdad, escuchar una y otra vez el discurso de Trump, porque uno se pregunta cómo es que este discurso tiene tanta recepción, ¿no? En la audiencia se paraba de pie, digamos, lo aplaudía. Y a mí me parece que el subtexto, tal vez, de lo que ha ocurrido en la convención es incluso más interesante de lo que se habla o que lo que se dice. Porque durante todos estos 4 días han habido 4 temáticas que se han reiterado, digamos, como elementos de conversación. 1, hacer a Estados Unidos seguro nuevamente. 2, hacer a Estados Unidos trabajar nuevamente. 3, hacer a Estados Unidos primero nuevamente. Y último, hacer a Estados Unidos uno nuevamente. Y yo creo que todas esas temáticas son contradictorias con lo que dicen los republicanos y con lo que dice Donald Trump. Entonces me parece que acá hay una suerte de manipulación de lo que es la verdad, una manipulación de lo que es la percepción de las audiencias y, muy interesantemente, una recepción ante la mentira. Y yo creo que eso es muy sustantivo, digamos, en torno a lo que está pasando. Es decir, que parece ser que puede decirse cualquier cosa en la convención y aún así, digamos, Trump sale aplaudido. Interesante punto, Patricio. Misma pregunta, porque Donald Trump hoy día, lo hemos escuchado, no se guardó nada y utilizó, digamos, su más dura retórica para referirse a los temas más complejos también. Yo creo que Trump se ha superado a sí mismo esta noche y con un discurso del miedo, pero peor que el miedo, del miedo irracional. O sea, un miedo que no tiene sustento, un miedo contra las minorías, que ha sido parte de su campaña, un miedo contra las mujeres, misógino, un miedo contra las minorías sexuales, un miedo contra los latinos, que lo ha dicho esta noche. Yo te diría que de toda la campaña, las expresiones más xenófobas, más racistas, más antimigrantes que se le ha escuchado hasta este minuto. El miedo contra los musulmanes como religión y generalizando de una manera irracional, irresponsable. Un miedo, yo diría, contra la diversidad del país. Un país que se supone que fue fundado por inmigrantes y que hay mucho orgullo por ese origen de ser un país eminentemente de inmigrantes, ¿no? Entonces, Trump, yo diría hoy día, ha roto valores fundamentales. Es un discurso histórico que rompe con la propia historia que se supone que venía avanzando de los Estados Unidos en las últimas décadas desde el movimiento de los derechos civiles. Para mí, esa es la importancia radical, fundamental y extremadamente preocupante. Ahora, Sebastián, ¿uno debería haberse preparado como para este momento o aún así nos sorprende? Porque digamos que Donald Trump, digamos, la particularidad que tiene es que su novedad es precisamente esa, que cada vez va corriendo el cerco, digamos. Claro, él va rompiendo los esquemas. A ver, lo que pasa es que Trump llega a esta convención, a diferencia de otras de las elecciones pasadas, con un 80-85% de la base republicana ya está con él, ya en la encuesta. Quiere decir que y normalmente, por ejemplo, en las elecciones pasadas, a estas alturas llegaban los candidatos con el 90, 95. Lo que quiero decir es que Trump todavía le falta conquistar un 10 o 15% de gente que se identifica como republicana en esta convención. Entonces, viéndolo, y comparto un poco lo que dice Patricio, que este discurso es muy duro, es probablemente lo que él está tratando de hacer es convencer ¿A esa base? A esa base, o Perdona. tratando de convencer, porque él está hablando a los convencidos, esa gente que está ahí, Eso te iba a decir. gente que lo lleva escuchando este discurso durante mucho rato. Entonces, uno podría pensar, hay dos caminos, o Trump acaba de hablar en la convención tratando de llegar al gran electorado, es decir, a la gente que ya no está con él, ¿ya? Y que uno hubiera pensado un discurso más moderado, más de estadista. Pero lo que uno está viendo acá es que Trump está apelando probablemente al segmento más duro de los duros, que es el que lo ha venido acompañando y tratando de energizarlo. Es que ese es el Sí. tema, porque ese 15% que le falta, uno asume que no es el 15% más duro del electorado republicano, porque ese electorado más duro es probablemente el que primero se encantó con el discurso de Donald Trump cuando lo empezó a escuchar con el muro con los mexicanos, los aranceles a los chinos y el cierre de la frontera a los inmigrantes de los países de donde
digamos, opera el autodenominado Estado Es Islámico. que yo creo que lo que quiero decir es que Trump rompe un poco los esquemas de qué cosa decir para convencer a qué electorado. Lo que él está haciendo con este discurso va a capturar la agenda mediática como no la podría haber capturado otro candidato. O sea, en el fondo, la gran está gracia claro. de Trump es que él rompe todas las reglas de la comunicación política que uno había escuchado, en el fondo. Pero al final del día consigue su objetivo, que es que todo el mundo hable de lo que él propone y que no se hable, por ejemplo, de lo que estábamos discutiendo nosotros, que es las mentiras, etc. Entonces, Que todo el mundo hable de él. en que todo el fondo. mundo hable de él. O Sí, sea, la casi que uno podría pensar que el discurso de Melania, copiado de Michelle Obama, fue hecho con ese propósito. Por eso te Porque digo que aún el que él es hable tan burdo, duramente, lo que hace al final es que uno discuta cómo él dice eso. Y da lo mismo que él quiera llegar al electorado duro con las ideas, porque lo que él está haciendo es tratando de capturar esa una emoción o una pasión y de ahí partir la campaña. Así que en el fondo, de otra forma, es inentendible. ¿Alguien hubiese pensado, Fernando, que podría haber sido distinto? Es decir, que Donald Trump hoy día hubiese pronunciado un discurso mucho más moderado, estadista, más de viejo cuño, con una espalda más, digamos, tradicional de presidente de Estados Unidos. Yo pienso que no, porque tal vez en un principio cuando partió la campaña, pero la verdad es que el tipo que estamos viendo es el Trump que rompió todos los moldes, es el Trump que, ¿no es cierto?, corrió el cerco, como están diciendo acá los colegas, es un Trump que tiene un discurso xenófobo que no lo va a cambiar, y ha ido demostrando en la medida en que fue ese mismo discurso, en la medida que Trump siga siendo cada vez más violento, ¿ya?, se iba imponiendo, ¿no es cierto?, a la tradición política a la cual estábamos acostumbrados en Estados Unidos. Así desplazó a todos, desplazó a Ted Bush, desplazó a la serie de, ¿no es cierto?, de candidatos republicanos que estaban compitiendo dejó con el él. camino a Cruz, Rubio, Kasich y a todos, Bush, ¿no es por cierto? nombrar algunos. Y cuando partió, todo el mundo pensaba que era un chiste, que iba a durar muy poco, que era casi como una cosa media jocosa. Nadie, la verdad es que, o sea, de todos los análisis políticos que se hacían en un primer minuto, no se tomó muy en serio, ¿ya? Y sin embargo hoy día lo tenemos, ¿no es cierto?, proclamado como candidato republicano, y yo creo que lo que vamos a ver, estoy de acuerdo con lo que decían acá los colegas, yo creo que esta política se va a acentuar aún mucho más, porque esto mismo ahora viene la pelea de verdad y la pelea final, viene contra Hillary. Ya, y ahí contra está Hillary viene, ahí está el tema. vamos a ver al Trump, yo creo que ya... Se había guardado Donald Trump los cartuchos para Hillary Clinton, porque en el fondo, salvo algunas veces y menciones que hacía sobre ella, él entendía primero que tenía que focalizar su combate en una de las batallas, era cada uno de los contendores dentro del Partido Republicano. Una vez despejado ese escenario, es ahora cuando vamos a ver la madre de todas las batallas, que es precisamente la pelea con Hillary Clinton. ¿Por dónde podría venir ese cuestionamiento? Hoy ya lo hemos escuchado decir que ella ha sido la responsable de la inseguridad que está viviendo Estados Unidos en tanto todo lo que hizo o dejó de hacer como secretaria de Estado y el haber planteado, de hecho, recién lo escuchábamos, permitir que se quiera incrementar hasta en un 550% la capacidad de aceptación de refugiados sirios, por ejemplo. Entonces, él ya sale a pegarle en uno de los temas que parecieran ser sensibles para el tipo de elector que le gusta a Donald Trump. Pero ¿por dónde más podría venir su cuestionamiento? Ahora, yo creo que es muy importante entender el contexto en lo que esto ocurre, porque Trump, a pesar obviamente de todo lo que uno pueda decir de él, tiene ciertas vetas de inteligencia, no muchas, pero tiene algunas, digamos. Y una de esas vetas de inteligencia yo creo que uno la puede observar en el hecho de que él aprovecha un escenario y un contexto de polarización casi como nunca antes se había visto en la historia norteamericana reciente. De hecho, está comprobado por las encuestas. Digamos, si uno se va a las encuestas y uno revisa cómo se autodefinen los electores de hoy se definen más radicales que hace 20 años. Esto es muy sustantivo porque eso indica entonces de que puede estirar lo que es permisible en términos de su discurso político y al mismo tiempo marca esta diferencia que ha estado presente, creo yo, en toda la convención. Esta idea de que allá están ellos, digamos, los malos, la Hillary Clinton, los que han provocado este desastre, que, entre paréntesis, el desastre no está comprobado, digamos, de hecho, en términos empíricos, ¿no? Claro. Pero allá está el desastre y acá estamos quienes vamos a poner orden, quienes vamos a poner la ley. Entonces yo creo que parte del discurso de Trump es también esta idea de presentar una fractura y obligar un poco al elector a decidir entre sencillamente dos candidatos o dos posturas ideológicas completamente distintas. Como el lenguaje construye realidad, Patricio, pareciera que nadie se está cuestionando lo que está diciendo Donald Trump, tal cual como dice Guido, porque él
parte de una tesis que no necesariamente es correcta, porque a lo mejor no existe efectivamente esa fractura, existen ciertas divisiones y miradas distantes o distintas, pero no necesariamente ese quiebre, ese rompimiento o ese vacío entre uno y otro. Pero aún así pareciera que hoy día todo el mundo está recogiendo eso como una verdad revelada. Solo a partir de esta palabra. O sea, veamos cuál es el porcentaje de Trump. Aún él no es el presidente y ganó el 40% del Partido Republicano y vamos a ver cómo va en la carrera presidencial general, ¿no? Porque el país que él relata, que narra, no es el país real. O sea, los que vivimos allá sabemos perfectamente que, por ejemplo, el tema de la economía ha mejorado bastante, hay una normalidad importante, el desempleo es totalmente marginal, 4 o 5%. Él inventa un país echándole la culpa a los inmigrantes, por ejemplo, por un tema de desempleo que no existe, que no es real, aunque efectivamente la población rural, blanca y pobre está más empobrecida que antes. No hay ninguna duda que hay una clase media que no ha sido, digamos, beneficiada por la economía en estos últimos años y una clase media baja, blanca, rural, del medio del país que no tiene nada que ver con las costas, que es mayoritariamente el voto que está obteniendo Trump, una clase media baja que es el que presta a sus hijos para las Fuerzas Armadas, es una clase media conservadora, religiosa. Entonces, claro, él está inventando un país que no existe y generando un miedo que no existe. Todo este tema con el tema de la seguridad internacional no tiene sentido. Toda la violencia y la masacre de los Estados Unidos son extremistas internos. Es gente desquiciada, es gente radicalizada internamente, influenciada por ISIS en ciertos casos, influenciada por sus propios fantasmas ideológicos de ultraderecha, por el tema de las armas, que acuérdate, uno puede ir a un supermercado y te compras un fusil de asalto por $500. Ya, o sea, hay un país inventado y que Trump ha tenido éxito con eso. Probablemente ese sea un tema que nos daría para hacer un programa completo en sí mismo, porque pareciera que la comunidad internacional en general también termina por casarse con esa falsa teoría de que son los inmigrantes, los refugiados más bien, los que están provocando los atentados, cuando si uno toma todo el espectro de los ataques que se han generado en el último año, prácticamente todos los responsables han sido personas que vivían en realidad en la tierra que atacaron, no son personas que entraron desde fuera. No fueron refugiados que ingresaron a Francia los que provocaron los ataques en noviembre, ni en Niza, ni en Alemania, ni en Bélgica, ni en San Bernardino, ni en Orlando, por citar, digamos, los que se me vienen a la memoria. Vuelvo un paso atrás, Sebastián, sobre este último punto. ¿Cómo se contrapone un discurso tan potente, tan histriónico, tan atractivo, no necesariamente desde el punto de vista del contenido, pero sí de la forma, ante una realidad que, digamos, que es un poco disímil a lo que presenta Donald Trump en estricto rigor? No está tan mal Estados Unidos, no está tan fracturado, pero pareciera que desde el punto de vista de la política más tradicional es prácticamente imposible. O sea, una de las cosas que demuestra esta elección es que Estados Unidos tiene muchos electorados distintos. O sea, es un gran electorado el que vota, pero si uno lo piensa, son muchos grupos contrapuestos. Y cuando uno revisa las encuestas, ¿dónde está el hardcore de los votantes de Trump? Son precisamente esta población rural, blanca. Y a él es el público que Trump ha llegado y al que va a seguir llegando. ¿Por qué? Porque él sabe que perdió los latinos, perdió las mujeres, perdió las minorías, perdió las costas. Pero Hillary tampoco los ha entusiasmado a ese grupo. Entonces, como el gran juego que está haciendo Trump, yo creo, con el tema como comunicacional, es mantenerse firme con la base que lo ha apoyado y apostar a que la candidata al frente, que sí tiene para ganar esos otros grupos, con toda la pelea y el desangre que significó Bernie Sanders y la falta de entusiasmo que tienen segmentos duros de demócratas con respecto a Hillary, a que sea la pelea más competitiva. Yo creo que el mismo Trump probablemente está apostando que quizás él no va a ganar, pero miren a dónde ha llegado, manteniendo este discurso. Entonces, dicho eso, lo que uno se da cuenta es que en realidad Estados Unidos uno podrá hablar del electorado en general, pero en realidad quien decide las elecciones no son ni los jóvenes, ni las mujeres, ni las minorías que normalmente votan. En el caso de las mujeres vota más, pero en el caso de las minorías la gente no vota. El que vota más fuertemente es precisamente el electorado que Trump de alguna u otra forma apela. Pero podría ocurrir, sí, que vayan a votar para evitar que otro gane. Claro. Es que y una cosa importante, perdón, ningún candidato en los Estados Unidos puede ganar solamente con el voto blanco masculino, ni uno. No, claro. Necesitan un porcentaje importante de las minorías. Hay que ver el caso Romney, que ganó mucho del electorado blanco, digamos, tradicional, y no ganó. Necesita un pedazo de la costa. Necesitas un gran porcentaje de las mujeres, por lo menos 80%, necesita un 70% de los latinos, necesita un gran porcentaje de los afroestadounidenses. Entonces, no hay duda en cuanto a eso. Él tiene que intentar
crecer hacia esos sectores o si no, no va a pero ganar. tiene el voto Fernando. republicano. ¿Cómo? Tienes razón, pero tiene el voto republicano, o sea, por algo es candidato a los republicanos y por algo está ese Claro. plus que necesita, se lo van a poner los republicanos, afroamericanos, los pocos ver, republicanos. sí, pero latinos. mira, Pero déjame pero- un minutito. Una cosa importante que es extremadamente radical. De todos los delegados de esta convención hay 18 afroestadounidenses. Imagínate, de 2.000 y tantos delegados hay 18. Entonces un poco Está bien, como para pero, ver incluso, bueno, todos hemos visto el tema de la disputa, incluso que se intentó, ¿no es cierto?, los delegados republicanos opositores que Exacto. querían una votación directa para dar vuelta. O sea, tiene oposición. O sea, que ese es otro tema que tú tienes que analizar, ¿no es cierto? Ya voy a ir a eso en un momento más. También un candidato. Pero a lo que yo voy, es indudable que Trump, teniendo razón lo que ustedes señalan, pero Trump lo que necesita es que ese plus se lo ponga ya el propio Partido Republicano. Claro. Por eso está haciendo esta alianza con este sector que es el más conservador, el Tea Party, y indudablemente, claro, Trump tiene contradicciones en su discurso y ahora vamos a ver la habilidad que tenga Hillary para explotar esas contradicciones. Un poco antes, que cuando estaba hablando, ¿no es cierto?, como apoyo, este guiño que le hizo, ¿no es cierto?, a las minorías sexuales, ¿no es cierto?, eso no le gustó al republicano del Tea Party más conservador. O sea, pero a lo que voy es que indudablemente Trump tiene un voto duro, pero tiene un voto que ha calado en sectores que tradicionalmente han votado por los demócratas. El sector el sector obrero, los sectores que se vieron perjudicados, ¿no es cierto?, con todo este proceso de la globalización de las industrias, etcétera, ¿no es cierto?, y que tradicionalmente ha sido un voto demócrata. Trump tiene un discurso que es en extremo populista, que varía desde aspectos muy, si tú quieres, en aspectos muy a la derecha, en algunos puntos está más a la derecha que Hillary, pero en otros puntos está más a la izquierda. O sea, este discurso parece de repente que fuera como una antiglobalización. Es que eso lo hace contradecirse con la élite Por republicana. eso te digo, digamos, Por eso invita a votar al elector de Bernie eso no Sanders le interesa, a votar por él también. o sea, él no está apostando claro. El tipo es muy hábil porque él juega con eso, incluso yendo contra el propio establishment republicano, ¿ya?, que tuvo muchas pugnas, ¿no es cierto?, con él, pero él, ¿no es cierto?, como candidato, juega y tiene un discurso a cada electorado. Y por ese a cada lado se segmento. topa con Así es. ciertos votantes de Bernie Sanders, ¿te fijas? Y por eso hoy día recién los llamaba también a que votaran por él. Tengo que irme a la pausa, tengo que hacer la pausa, voy a dejar plantear esta pregunta, Guido, a ver si me ayudas a resolverla también. El Partido Republicano juega un rol clave y hemos visto aquí ausencia de tremendas figuras del partido en la convención. Ya vamos a tocar ese punto en un momento más. Vamos a ir a la pausa comercial, volvemos de inmediato y seguimos conversando sobre lo que está ocurriendo a esta hora en Estados Unidos con la aceptación ya formalmente de Donald Trump como el candidato presidencial del Partido Republicano en Estados Unidos. 11 de la noche con 37 minutos, volvemos de inmediato. De vuelta en Vía Pública conversando sobre Donald Trump, Guido Larson. Ninguno de los Bush estuvo en la convención, ni padre ni hijo, los dos expresidentes republicanos de Estados Unidos vivos. Tampoco estuvo Jeff, por razones más o menos obvias, el ex gobernador del estado de Florida. Pero tampoco estuvo Sarah Palin, entiendo, y no fueron varios de los senadores más importantes. El New York Times le preguntó días antes a los senadores si iban a ir a la convención y su respuesta era no, justifique su respuesta, y lo que decían era más impactante, no porque voy a ir al Gran Cañón del Colorado con mi señora, no porque tengo una pesca con mosca con un amigo, no porque voy a cortar el pasto de mi casa. Una manera muy, digamos, directa de decir, no estoy con Donald Trump. Déjame preguntarte lo siguiente. Uno podría imaginar que esto es muy grave, tener un candidato que corre por la libre sin siquiera el apoyo del partido. Pero déjame aplicar reingeniería sobre ese pensamiento y no creer que a lo mejor es mucho más, digamos, tranquilizador saber que en el caso de que Donald Trump sea electo, lo único que le quedaría es moderarse si es que necesita los votos del Partido Republicano para sacar adelante su proyecto en el Congreso. Si fuera un candidato presidencial respaldado con sus locuras por todo el partido, ahí sí que la cosa sería más peligrosa, ¿no? Sí, es muy interesante esa observación porque creo yo que todos estamos esperando la moderación. O sea, todos hemos estado esperando durante todo el proceso de primaria cuándo va a ser el momento en el cual Trump va a poner un freno.
pero como han dicho mis colegas, parece que esto sigue, digamos, en ascenso. Entonces, y tengo ciertas dudas, además, porque Trump ha sido un tipo extraordinariamente imprevisible. Un día dice A, al otro día se contradice, digamos. Uno revisa la historia misma de Trump, había sido contrario al desarrollo, ¿no es cierto?, de posesión de armas, recibe luego el apoyo de este grupo de lobby, la Asociación Nacional del Rifle, había sido a favor del aborto, luego está contra el aborto. Entonces, tan contradictoria la persona, muy difícil hacer una proyección. Pero me parece a mí de que las ausencias de Bush, de McCain, muy importante, al cual le dio duro, de Lindsey Graham, del senador Flake y otros tantos, marcan, creo yo, cierto grado de racionalidad dentro del Partido Republicano. Entonces, uno podría imaginar que si Donald Trump llegara a ser presidente, no puede gobernar sin el apoyo del partido. Lo único que le quedaría en ese caso es dar, digamos, marcha atrás. No me imagino al Partido Republicano respaldando un muro con los mexicanos, por decirlo. No, Sabemos que eso es imposible, sí, pero subiendo los aranceles a los chinos o cosas por el estilo. Tiendo a imaginar que esta retórica de Donald Trump tiende a moderarse una vez que, cuando tenga que poner en práctica un gobierno suyo, si los republicanos no es posible. Es que además, quieras o no, Estados Unidos es una república con separación de poderes. Entonces, el presidente igual tiene limitación a lo que puede hacer. Exacto. Y yo creo que Trump sabe eso. O sea, Trump sabe de que puede prometer muchas cosas, pero en último término va a tener que negociar con el Congreso, va a tener problemas con la Corte Suprema, etcétera. Y por ende, creo yo que puede prometer sencillamente cualquier cosa porque le interesa es la obtención del poder. Y una vez que obtiene el poder, bueno, creo yo que no podemos proyectar sencillamente cuál va a ser su gobierno. Ahora, el líder del Partido Republicano, Paul Ryan, decía esta semana que, digamos, estas divisiones y estas distintas opiniones que se han generado, particularmente en el primer día de la convención, donde vemos a este grupo que intenta bypassear la manera en que se eligió o Donald Trump llegaba hasta esta etapa, decía Paul Ryan, esto es la demostración de que este es un partido que está vivo, una manera muy elegante de tratar de sacarse de encima un estigma que lo va a acompañar quizás durante cuánto tiempo. ¿Cómo es posible que al Partido Republicano le haya pasado, un partido tan tradicional desde el punto de vista de la ejecución de su lógica electoral política, le haya pasado una cosa como esta? Que un candidato haya entrado por el lado y se haya convertido finalmente al que terminan por proclamar, a pesar de que no lo quieren, porque es evidente que no lo quieren. No he escuchado ningún republicano de los respetables que haya dicho este es el hombre que va a hacer la diferencia en Estados Unidos. A ver, hay una cosa sumamente antigua en los Estados Unidos y es lo que se llama el excepcionalismo estadounidense. Es una filosofía antiquísima, décadas y décadas, en que expresa que Estados Unidos tiene un sitial especial en el planeta. Es un país excepcional, tuvo un pasado excepcional y tiene un rol en el orbe. Y eso hay que respetarlo. Y eso está muy imbuido en el alma del estadounidense más conservador, más de derecha. Entonces Trump está rescatando ese sentimiento histórico y por eso es el eslogan, hacer a Estados Unidos grandioso nuevamente. Entonces él se está alimentando de ese valor que se supone que representaba el Partido Republicano y que el establishment quizás se había olvidado de hablarle a ese obrero blanco, rural, hombre, ¿no? Entonces, por esa razón es que hace un quiebre importante, pero cuidado, es un quiebre que no siempre es apoyado por el electorado. Hace 2 o 3 semanas Trump hizo muchos errores comunicacionales, ofendió nuevamente, perdió 10 a 15 puntos. Acuérdate que Hillary Clinton, junto con Trump, 2 o 3 semanas atrás, estaba Hillary 10 puntos arriba. Hillary se perjudicó ahora por todo el tema de los correos electrónicos. Pero entonces hay que esperar un poco. Yo diría que el tema triunfalismo Trump quizás lo generamos un poquito desde el análisis, desde los medios de comunicación, pero hay que esperar un poco. Trump, si sigue siendo Trump, podría ser que se perjudique a sí mismo, porque está con un mensaje que está quebrando a mucho electorado. Y acuérdate de esto, en 2004 George Bush obtuvo más votos que cualquier otro presidente republicano en la historia, 2 millones más, básicamente avasalló. Trump no está obteniendo el mismo porcentaje por lo que tú mismo señalabas, porque rompe con el establishment, porque se echa encima a Jeb Bush, se echa encima a 2 expresidentes, McCain, un héroe de guerra. Entonces, sin duda que hay un electorado republicano que no lo va a apoyar y va a preferir abstenerse a votar por Hillary Clinton o a votar por Donald Trump. Déjame hacer ahí también, en todo caso, un punto, Sebastián, sobre lo que dice Patricio. Efectivamente, George Bush en el 2004 saca más votos, pero además en medio de una campaña bien del terror. Venían de los atentados del 2001 y donde estaba Estados Unidos librando 2 guerras simultáneas, en busca de Osama Bin Laden y con Irak en busca de
Saddam Hussein. Diría yo que, digamos, la culpa de George Bush de que hoy día exista, digamos, ISIS, pero eso también nos podría dar para otro programa. Trump diría lo contrario. Trump dijo ahora en el discurso que era la Hillary. Pero yo y Donald tenemos diferencias no solamente en esto, sino que en otras cosas también. No las voy a ventilar en público. Sin embargo, también sería bueno recordar que Bill Clinton, cuando era candidato, también tenía un discurso rupturista, de hecho, casi insultante en un momento de sensibilidad para la opinión pública norteamericana, en momentos en que se estaba librando una guerra, como la guerra del Golfo, y en el que además él aparecía muy abajo frente a George Bush padre. De hecho, la diferencia en algún momento era 80-20, siendo Clinton el que estaba con 20, y terminó dando vuelta a la elección y derrotando a un presidente en ejercicio. Por lo tanto, en Estados Unidos no es que la tradición política indique que generalmente tiende el electorado a votar por el candidato más tradicional. Puede ocurrir, como pasó ya con Clinton, que efectivamente Donald Trump se convierta en presidente. Una de las cosas, y una muy buena observación la que tú haces, porque también en el fenómeno de Trump, yo al menos estudiando como la evolución de la comunicación política en Estados Unidos, uno lo que ve también es harto de continuidad. ¿En qué sentido? En que si uno lo mira, Trump está en las encuestas bastante alto, pero no por arte magia. Es también el candidato que durante todas las primarias tuvo la mejor cobertura de prensa. Y uno dice, ¿pero cómo? Los análisis revelan de que Trump, primero que todo, capturó la mayor atención de los medios de comunicación que cualquier otro candidato. Y esa es una condición sine qua non para subir en las encuestas en Estados Unidos, captar la atención. En segundo lugar, es cómo es esa cobertura, ¿ya? Y uno pensaba, hasta hace unas semanas atrás, hasta que salió dos informes, uno del Kennedy School de Harvard y salió otro más que complementaba, de que los dos estudios, haciendo un análisis de contenido gigantesco como hacen en Estados Unidos para las elecciones, que demostraba que, a diferencia de lo que uno creería, Trump no era el candidato que recibía cobertura más negativa, al contrario, es el candidato que recibía más cobertura positiva incluso que la Clinton. Y uno dice, ¿pero cómo? Claro. Tal cual le pasó a George Bush hijo. Y por lo tanto, lo que hay entonces es lo mismo que uno podría decir pasó en su minuto con Clinton. ¿Qué es lo que pasa con Clinton? Clinton era el candidato que venía muy abajo en las encuestas. George Bush padre en ese minuto venía como héroe por haber ganado la guerra en Irak o que la estaba ganando. Y ahí viene Clinton y dice, oye, el problema no es la guerra, es la economía. ¿Y qué es lo que hace? Porque no es que la gente dijo, es la economía, votamos por Clinton. Los medios empiezan a reducir su cobertura de la guerra del Golfo y empiezan a crecientemente, y esto es un caso que está estudiadísimo en la comunicación política, de cómo tú logras cambiar el eje de la discusión a los medios, hacerlos que cubran un tema por sobre otro, y luego lo que hicieron los medios fue empezar a preocuparse de la economía y empiezan a contar el desempleo está aumentando. Y Clinton, que venía con el discurso de es la economía, es la economía... Es la economía estúpido. Claro, que era un poco la idea de decir, nunca vamos a ganar la guerra de la opinión pública si seguimos hablando de la guerra. Lo que hay que es cambiar la agenda. Entonces, también Trump lo que ha hecho ha sido muy bueno para controlar no solo la agenda mediática, sino también la agenda del público. Todo el mundo habla de las tres propuestas de Trump, y lo hemos hablado hace muchas veces. La muralla le hace inmigrantes. Proteccionismo económico le hace, voy a ayudar a ustedes que son los que no, el votante rural, blanco, que ha sido perjudicado. A él le da lo mismo las élites republicanas, que están todas a favor del libre comercio. Él dice, yo estoy en contra del libre comercio, porque le da lo mismo a la élite republicana, está hablando a este sector. Y la tercera, que es el tema del orden, y de esos tres temas él no se sale. Ya. Fernando, ¿qué puede hacer Hillary para contrarrestar entonces eso? Porque si uno tuviera que decir qué cosa le enumera a uno a Hillary, nada. De buena a primera no te aparece nada en la cabeza, digamos. Uno sabe cuál es parte de su discurso, pero no es ese, digamos, la señal que nos ha entregado hasta ahora este candidato. Claro. Bueno, exactamente. Yo creo que como candidata, estamos hablando distintos las cosas que pueden ocurrir una vez que sean presidentes, pero estamos analizando a los candidatos y como candidata yo creo que Trump ¿ya? Tiene mucho más manejo que Hillary. ¿Ya? Hillary no cae bien en términos generales, es más bien se identifica con el establishment, se identifica con una forma bastante tradicional, bastante estructurada, poco simpática, con poca chispa, con poco enganche, ¿no es cierto?, a nivel popular. ¿No sé? Entonces yo creo que en ese plano, ¿ya? En un enfrentamiento 1 a 1 entre ambos, yo creo que
como candidato yo creo que es mucho más atractivo Trump, ¿ya? Para los medios y es mucho más rápido, ¿ya? Entonces yo creo que aquí lo que tiene que hacer, me imagino, el Partido Demócrata va a tener que hacer toda una estructura y tratar, entre otras cosas, apelar a desmentir a Trump, ¿ya? Mostrar todas las falacias que está señalando. Hoy día estuvo Peña Nieto en Estados Unidos, se está produciendo una estrategia muy interesante. México es el segundo socio comercial de Estados Unidos. La importancia que tiene México en la economía estadounidense es fundamental. Yo creo que yo creo que vamos a entrar a una campaña que si la de Obama fue polarizada, esta yo creo que va a ser mucho más polarizada, ¿ya? Y en las campañas polarizadas tiende a votar mucho más gente. Entonces yo creo que aquí viene, yo creo que si los demócratas y sectores del Partido Republicano no le ponen espaldas a Hillary, yo creo que el candidato Trump es mucho mejor candidato, ¿ya? En el discurso que Hillary. Se me fue el tiempo ya, así que solamente última pregunta, Guido. La convención demócrata debiese ser más espectacular entonces que la convención republicana. Debiéramos esperar más de esa convención. Bueno, cabría definir espectacular. Obviamente. Probablemente el discurso de Hillary va a ser menos controvertido. A ver, yo creo que es importante tratar de mantener un criterio de evidencia empírica, ¿no? Y lo primero que uno tiene que decir es que ambos dos candidatos son tienen una opinión muy negativa por parte del electorado, ¿no? Trump tiene mayor opinión negativa por parte del electorado, algo así como 62%. Clinton tiene más o menos 54% de opiniones negativas. Ninguno de los dos supera el 40% del electorado total. Y por lo tanto tienen mucho para dónde crecer. Y yo creo que hacia allá tal vez va a ir apuntando, como decían los colegas, ¿no es cierto? Tanto Trump como Clinton. Las estrategias evidentemente van a ser distintas, pero yo concuerdo con esta idea de que probablemente Clinton va a tratar de parecer como la candidata con algo de sanidad, ¿no es cierto? En este contexto, digamos, tan irracional. Está buena esa frase, algo de sanidad. Les quiero agradecer a los cuatro que hayan estado conversando con nosotros a propósito del discurso que recién pronunciaba Donald Trump. Muchas gracias, Guido, como siempre. Gracias, Juan Manuel. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Patricio. Muchas gracias, Fernando. Pausa, le mostramos los resultados de la encuesta que le estábamos haciendo y un par de datos antes de finalizar. Espérenos que ya volvemos. Que les habíamos formulado más temprano, les preguntamos quién cree que va a ganar la elección presidencial en Estados Unidos. Veamos la pregunta y luego cómo respondieron ustedes entonces en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. ¿Quién va a ganar las elecciones? Así respondieron. Miren. Hillary Clinton, 74%. Ustedes piensan, Donald Trump piensa que va a ganar 26%. Increíble, ¿no? Ahí estamos. Vamos a ver si se condice con lo que vaya a ocurrir en noviembre. Nuestro portal 24horas.cl. Están revelando cómo Iván Fuentes benefició a las empresas pesqueras que lo financiaron. Es una investigación que está publicada desde hace algún rato en CIPER Chile y que muestra cómo el diputado y exdirigente sindical pugnó por introducir un artículo en la ley de pesca que terminó por favorecer a los industriales que son los que al mismo tiempo lo habían financiado. Un tema que va a levantar controversia, sin duda, durante la jornada de este viernes. Temperatura del momento en Santiago, 8,5 grados, está nublado en la capital. Veamos cómo se anticipa el tiempo para los siguientes 2 días. Vamos a tener en Santiago nublado, 17 grados este viernes y chubascos con una máxima de 13 grados para el día sábado. Terminamos esta edición de Vía Pública agradeciéndole su sintonía. Andrés Cisqueros es la figura que fue tecladista del Grupo La Ley en la participación de este disco. Digamos que su muerte a los 52 años, que conocimos durante esta jornada en un accidente, enluta el mundo de la música porque no solamente trabajó con La Ley, trabajó con varias otras figuras, Nicole, Joe Vasconcelos, en fin, y se convierte además en otra tristeza para una banda que ya había perdido antes a otro integrante décadas atrás, como fue el caso de Andrés Bove. Con Ámate y Sálvate, una canción en la que trabajó esta figura de la música, nosotros llegamos al final de nuestro Vía Pública. Les agradecemos su sintonía y yo me junto con ustedes el día domingo en 24 horas Central. Gracias, descansen, viene medianoche. Buenas noches.